y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, como siempre agradeciendo su sintonía cada semana. El pasado martes se llevó a cabo el primer debate del Código Orgánico Monetario y Financiero. La sesión 284 tuvo una duración de 6 horas aproximadamente y en esta intervinieron 35 asambleístas. Hoy conoceremos esta norma con un poco más de detalle. Como siempre, llegamos hasta ustedes gracias a los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet también, por supuesto, a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también por la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Varios puntos se observaron en el primer debate. La integración de la Junta de Política y Regulación Monetaria y de Valores, la necesidad o no de regulación y control del sistema financiero, el fuero de corte de los miembros de la Junta, la importancia del sistema financiero para el desarrollo productivo, entre otros aspectos. El primer debate del Código Orgánico Monetario y Financiero se centró en la función de la banca en la economía nacional, considerando que es un sector que maneja un capital de 26.000 millones de dólares. Los asambleístas de la oposición, Ramiro Aguilar y Moisés Tacle, cuestionaron las atribuciones de la Junta de Regulación Monetaria. El Estado, a través de la Junta Política de Regulación y Control Monetario y Financiera, va a tener el control absoluto de las actividades financieras públicas y privadas en el Ecuador. No podemos, señores asambleístas, permitir que apenas 5 personas nombradas por el Ejecutivo tengan sobre sus hombros la enorme responsabilidad de manejar tareas tan fundamentales para la supervivencia de una sociedad como son la crediticia, la financiera, los temas monetarios. El legislador de gobierno y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Osvaldo Larriba, explicó el porqué de la creación de la Junta Reguladora. Integrar en un solo órgano a la regulación monetaria y financiera y separarla del control. Recuperar para el Estado los instrumentos de política monetaria y reordenar el sistema financiero nacional. A lo largo de las más de 6 horas de debate, un recuerdo estuvo presente, la última crisis bancaria. La crisis del 99, se llevaron el dinero y los banqueros de este país se convirtieron en delincuentes. ¿Y qué desencadenó en la masiva migración de compatriotas tratando de escapar de los efectos de la crisis? Otro de los temas fuertes fue el redireccionamiento del crédito bancario a la producción y no solamente al consumo. Columna vertebral del sistema productivo, pero que sea realmente una columna vertebral del sistema productivo apalancado también por el sector privado. La oposición dio su respuesta. La banca privada, aquí y en cualquier parte, generalmente no otorga créditos a los emprendimientos de tipo tecnológico. Es muy difícil acceder a ese tipo de créditos, porque son actividades de alto riesgo. Iniciamos entonces con estos antecedentes, los hemos con usted, asambleísta Torres. ¿Esta Junta tiene fuero de corte para que no reciban presiones de la banca? Bueno, el Código Monetario prácticamente entra por la mitad de 2 hechos importantes. Por un lado, un gobierno que tiene problemas de índole fiscal, que no ha logrado todavía cerrar la brecha fiscal, estimada en el orden de los 8.000 millones de dólares, entre los 5.000 millones previstos en el presupuesto del gobierno central y 3.000 millones adicionales correspondientes a las amortizaciones de la deuda. Todavía no se ha cerrado. Y por el otro lado tenemos un sistema financiero y bancario privado, sólido, estable y líquido, con un índice de bancarización del orden del 40% del PIB, uno de los más óptimos en el área andina, con un patrimonio técnico que bordea los 1.800 millones de dólares, que supere el patrimonio técnico requerido, y por supuesto unos depósitos del orden de los 5.000 millones de dólares distribuidos, 2.000 en el fondo de liquidez y 3.000 millones en las reservas bancarias. En medio de este contraste, un gobierno que tiene problemas fiscales y una banca sólida, estable y líquida, entra el Código Monetario. ¿Cuál es la primera explicación que yo he podido identificar que nos diga por qué el código en estas circunstancias ha sido presentado a la Asamblea? Básicamente porque más allá de la regulación que establece el Código Monetario, está de por medio el tema de la liquidez y efectivamente se le dan competencias sumamente amplias a la Junta y al Banco Central
para que incidan en la composición de la liquidez que está compuesta por fondos privados y fondos públicos. Y en este entorno sí preocupa básicamente el hecho de que el Banco Central va a ejercer competencias que están más allá de las que debe ejercer un Banco Central en dolarización. En dolarización un Banco Central tiene que ser custodio y nada más que custodio. Con el Código Monetario el Banco Central ingresa a actividades, por ejemplo, de redescuento. Va a poder hacer préstamos a los bancos en estas operaciones de redescuento. Y ello, por supuesto, que llama la atención en este contexto que he mencionado. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bienvenido. Uno, entre otros elementos citados por el asambleísta Torres, sí se desprende una pregunta importante. ¿Por qué se presenta este código y por qué también el carácter de urgente en materia económica? Porque precisamente, como dice Luis Fernando, como se dijo en el debate, como dicen algunos medios, como dice el presidente de la Asociación de Bancos, hay una serie de afirmaciones que se hacen o que se señalan que generan incertidumbre. Mire lo que se ha dicho, que es una cuasi estatización de la banca. Se ha señalado que con esto nosotros vamos, o que se está buscando que el Estado sea el que maneje la liquidez de la banca. Se señala y se plantean afirmaciones como que ahora va a ser el Estado el que le va a decir a los banqueros a quién tiene que prestar y en qué condiciones. Por lo tanto, con esta serie de manifestaciones que yo creo que en algunos casos, especialmente de los representantes de la banca, caen en la irresponsabilidad, se generaría un ambiente de incertidumbre, de zozobra, si el proyecto no se lo enviaba por la vía económica urgente. Y creo que ahora, precisamente, que se está debatiendo este proyecto, hay que ser absolutamente responsables de lo que se dice. Mire, se ha hablado, por ejemplo, del fondo de liquidez. Ahora todo el mundo está de acuerdo con el fondo de liquidez, ahora todo el mundo pondera el fondo de liquidez. Hay que decir que el fondo de liquidez fue también obra de este gobierno en la ley de entidades de que garantiza la seguridad financiera, precisamente, establece el fondo de liquidez. Y en su momento, cuando también se discutía esta ley, los banqueros decían lo mismo, que esto va a afectar al crédito, que esto va a afectar la liquidez de la banca. Ahora, este fondo de liquidez tiene aproximadamente 1.900 millones, ¿sí? El 7% de los ahorros tiene que llegar al 10%, y solo el fondo de liquidez es más de lo que la banca invierte en el país, que está en torno a los 1.800. Entonces, el fondo de liquidez ahora va a seguir existiendo. ¿Qué es lo único que se señala en la ley? Que las inversiones no se van a hacer solo en el exterior, sino también pueden hacerse aquí a través del mismo sistema bancario, siempre y cuando sean seguras, líquidas y rentables. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, la regulación es necesaria en el ámbito bancario y financiero. El problema aparece cuando se da una sobreregulación. Y con la constitución de esta nueva Junta de Política y Regulación del Sistema Financiero y Bancario, lo que uno detecta es una sobreregulación. Excesivas competencias que van a incidir en la liquidez, indudablemente, y al final en esta nueva moneda electrónica, que si bien se ha dicho que no va a haber emisión de moneda electrónica, y es correcto que no haya emisión de moneda electrónica, al final queda la puerta abierta porque sigue en vigencia la regulación de la Junta del Banco Central que establece la emisión, a pesar de la aclaración que hicieron posteriormente. Pero lo que me preocupa es el rol del Banco Central. Dejémosle al Banco Central que sea custodio de los depósitos y no más. Y en cuanto a la Junta Bancaria como tal, resulta que en el Código Monetario no se le da personería jurídica propia. Se la define como un cuerpo colegiado de derecho público y el representante de la Junta no tiene la representación legal ni judicial. Ello supone que no será posible demandar judicialmente a la Junta porque no existe como persona jurídica de derecho público. Si existe en cambio el Banco Central, la Superintendencia de Bancos. Y adicionalmente en varios artículos, entre ellos en el 22 y en alguna disposición final, se establece un escudo completo para proteger a la Junta como tal y luego a sus miembros. Solamente podrán demandar las instituciones a las que pertenecen ellos, pero no los ciudadanos. ¿Por qué, me pregunto yo, este blindaje judicial en temas contenciosos administrativos? En el ámbito penal está abierta la posibilidad que por la vía del fiscal se inicien procesos, pero ese no es el tema mayormente importante, es el contencioso administrativo,
para poder impugnar las decisiones y resoluciones. Esa sí es una preocupación, una junta con superpoderes que va a estar sobre los banqueros y la banca, con un hecho adicional, que poco debe importarnos qué pasa con los banqueros porque ellos no tienen mayormente dinero en los bancos. Los depositantes son los que tienen el dinero y ese dinero hay que cuidar con todo celo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ahora que hemos aterrizado en el tema de la Junta de Regulación, escuchaba al ministro Rivera mencionar que un poco esta Junta, a propósito que se habla de estos superpoderes que tendría, acoge diferentes competencias de entidades que existían, como la Junta Bancaria, el Directorio del Banco Central y otras 2 instituciones más. Se ha cuestionado mucho el tema precisamente del fuero de corte o las condiciones especiales para el enjuiciamiento de sus miembros. Sí, a ver, efectivamente, en este momento la Junta de Regulación tiene cumple el papel, esta junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tiene el papel que antes lo hacían 4 instituciones. Como usted bien ha señalado, la Junta Bancaria, el Directorio del Banco Central, la Junta que regulaba el mercado de valores y también la Junta que regulaba la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver con lo financiero, ¿sí? De tal forma que lo que va a hacer la Junta es lo que hacían antes 4 instituciones. ¿Cómo estaban conformadas esas instituciones? También con presencia del Ejecutivo, porque no puede ser de otra manera, así dispone la Constitución y es lo lógico. Quien tiene que regular, quien tiene que establecer la formulación de políticas públicas y la regulación de sistemas tan sensibles como el monetario, como el crediticio, como el cambiario financiero, como las políticas de seguros, como las políticas de valores, tiene que ser el gobierno, tiene que ser el Ejecutivo. Por lo tanto, la Junta ahora responde, sí, de la misma forma que existía en el pasado estos otros 4 organismos. Primera cosa. Segunda, no es que aquí se les está estableciendo una capacidad para que los miembros de la Junta puedan hacer absolutamente lo que quieran. ¿Qué es lo que dice la ley? Es un tema que está en discusión y seguramente para el segundo debate volveremos a discutir, que las decisiones que se toman de forma colegiada, las decisiones que se toman en el directorio, esas decisiones no pueden ser objeto, o por las decisiones que se toman no pueden ser enjuiciados. Y esto vale también decir por qué. Porque antes, y esto aquí podemos tener ejemplos, la Junta o estaba conformada o por empleados de la banca o por personas que finalmente tenían miedo y cedían ante el poder de la banca. ¿Qué es lo que se busca ahora? Que tengan fuero de corte para que no puedan ser enjuiciados por cualquier juez. Esa es una cosa. Y segundo, que por las decisiones, solo por las decisiones que toman en el directorio con fines de regulación apegadas a la ley, no puedan ser sometidos a juicio. ¿Para qué? Para evitar las presiones y que se puedan establecer las regulaciones necesarias para el sistema financiero. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis, su programa de debate político con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de hoy, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias, por supuesto, ecuadorenvivo.com. Veamos qué opina la gente a continuación sobre la intervención en la banca. La medida puede entenderse desde el punto de vista de un Estado que tiene las arcas fiscales vacías y lo que quiere es recursos para manejarlos y quiere sacarlos de cualquier parte. Los procedimientos, la legalidad no importa. Si nosotros verificamos en la Constitución, el artículo 283 habla claramente del sistema económico-social. Y dentro del sistema económico-social está la banca. El gobierno tiene que garantizar que todos los tenedores de dinero tengan seguro el mismo, debido a que es la fuente de su trabajo. Yo creo que depende de la honestidad de los banqueros, porque él puede tener la mejor intención,
pero los manejos ya no dependen de él, los manejos bancarios, eso es todo. Digamos que la banca nunca ha tratado de perder. La banca es banca y trata de ganar por todos los medios. La banca tiene una situación de carácter social. Sí, la naturaleza puede ser privada, pero es de carácter social. Nosotros somos acreedores de cada una de las cuentas que tenemos en nuestros bancos. Ellos trabajan para ellos, no trabajan para el que depositante. Entonces los intereses son altos, las exigencias son demasiadamente imperativas. Yo creo que la medida que toma el gobierno es una medida especialmente justa para la clase media y baja. El hecho es de que los bancos tienen la responsabilidad del manejo de los recursos y por lo tanto estimo que ellos deben tomar las decisiones en cuanto a precautelar la seguridad de esos recursos. Y cuando quiebran, no es que quiebran ellos, sino que quiebran el pueblo. Bien, asambleísta Torres, hemos escuchado a los ciudadanos. ¿Qué es lo que más le duele o preocupa a los representantes de la banca con este proyecto? Bueno, ellos públicamente han manifestado que les preocupa el hecho de que se quiera convertir en un servicio público a la banca y al sistema financiero cuando ahora la Constitución establece que es un servicio de orden público. A mí sí me parece peligroso y excesivo que se quiera convertir en servicio público a la banca y al sistema financiero. Si a ello se suma la sobreregulación, resulta que va a haber una incidencia excesiva, especialmente del Estado, en la composición de la liquidez. A la Superjunta se le atribuyen, entre otras de las competencias previstas en el artículo 14, que pueda suspender cierto tipo de normas conexas con su actividad, suspender normas conexas. Y si a ello añadimos lo que dijo Virgilio, que no van a responder colectivamente por los actos, resulta que quedan fuera del ámbito de cualquier impugnación, lo que es extraño a un Estado constitucional de derechos, en que todos los actos deben ser impugnables y no pueden unos actos mantenerse, digamos, completamente aislados de cuestionamiento alguno. Ahora bien, más allá de los temas que hemos conversado, resulta que se reforman muchísimas leyes. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que se reforme la Ley de Mediación y Arbitraje y el Código Orgánico de la Función Judicial para la ejecución de laudos internacionales. ¿Por qué razón está esa reforma en este código? Es indudablemente una pregunta. Y en las disposiciones finales existe la séptima que llama la atención. Si una entidad bancaria y financiera entra en liquidación y una persona tiene $60,000, le devuelven los $32,000 garantizados sin ningún problema. Pero por la diferencia, por los 28,000, ya no hay devolución automática. Tiene el depositante que probar la licitud de los fondos con declaración patrimonial, declaración de impuestos, y solamente en ese caso le devuelven lo que corresponde. Y existe otra preocupación en la disposición quinta, las competencias excesivas para el Procurador General del Estado, el Contralor y el Fiscal, para que dispongan retenciones temporales de dineros en cuentas cuando se presume que hay actos ilegales de por medio. Eso solamente pueden hacer los jueces y nuestros funcionarios. Gracias, asambleísta Hernández. A ver, creo que lo que dice la ciudadanía refleja efectivamente el sentir de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay desconfianza y la desconfianza no es infundada. No es que ahora nos inventamos o amanecimos desconfiando del sector financiero y de la banca. Hay el antecedente de la crisis. Hay el antecedente de la crisis que, a pesar de que han transcurrido 15 años, no se han logrado superar los problemas que se generaron por falta de regulación, por excesos también en las prebendas que se tenía con la banca y, vamos a decirlo también, porque había una clase política profundamente vinculada a los intereses de esos sectores. Eso es lo que pasó. ¿Qué hacemos ahora? En primer lugar, y esto yo quiero reiterar, no es que se dice en el proyecto de ley que la banca es un servicio público, no, se mantiene la redacción de la Constitución, es de orden público, es un servicio de orden público, pero de potestad estatal, pues, y eso es lo que les molesta. Y cuando nosotros hablamos del sector bancario, del sector financiero, no puede ser de otra manera, porque ¿qué es la potestad? Es la autoridad del Estado. Por lo tanto, las regulaciones solo pueden venir de parte del Estado. Y esas regulaciones lo que buscan es darle mayor solidez, mayor fortaleza. Mire, ¿qué es lo que pasa ahora? Que aquí estaban acostumbrados, como señalé anteriormente, a una junta que era conformada por empleados de la banca
o por gente que a su vez podía ser sometida, y al mismo tiempo por políticos que finalmente hacían lo que la banca les dictaba. ¿Qué es lo que ahora nos propone, por ejemplo, la banca? Esto es una cosa importante. Nos propone un consejo consultivo, que haya delegados de la banca que tengan información privilegiada. Y aunque es consejo consultivo, nos señalan que antes de que una medida sea adoptada, tiene que primero tener ellos la información. Ellos la información. ¿Para qué esa información? Para poder utilizar esa información. Yo creo que aquí estamos buscando regular, y esa regulación solo es en beneficio de la solidez del propio sector y también de la sociedad ecuatoriana para que la banca aporte en el desarrollo. Gracias. Asambleísta Torres, entre las regulaciones, el tema de los salarios de los banqueros, altos directivos. Mire, esa es una intromisión del Estado en el pago de los salarios. A mí lo que me preocupa es el tema de los depositantes. Si un depositante deja su dinero, lo que quiere es que le devuelvan el dinero. ¿A quién va ese dinero? No le importa al depositante y no tiene por qué importarle. Veo que en el proyecto existe una obsesión con el destino de esos recursos, que vaya a los sectores productivos, y se crean una serie de incentivos. Si es que prestan a los sectores productivos que el régimen estima que deben prestarse, los índices de liquidez en el Banco Central de los bancos baja considerablemente. Pero me pregunto yo, lo que nos interesa en el caso de los depositantes es la seguridad absoluta. Dejó la plata y le devuelven. Y ello supone un manejo muy profesional de evaluación de riesgos, especialmente en materia crediticia. Que les obliguen, por ejemplo, a los bancos o les incentiven a prestar a sectores riesgosos y poco rentables, al final le perjudica al depositante. La banca no necesita incentivos para funcionar. La banca necesita incentivos, pero no ese tipo de incentivos que puedan poner en peligro en un momento dado el dinero de los depositantes. Y para ello están los bancos estatales. El Banco de Fomento debe cumplir una función esencial con el sector productivo agrícola, que es de riesgo y por supuesto no es altamente rentable. Hay una gran confusión. Se ha construido un discurso alrededor de los banqueros para decir a los banqueros vamos a ponerlos al servicio del programa económico, de los objetivos del Estado y que ellos apuntalen la dolarización. Bueno, pues que lo digan, pero al final los banqueros no manejan plata de ellos, manejan plata de los depositantes. O sea, al final hay que pensar en el depositante y por ello en mi discurso en la Asamblea yo puse énfasis en este tema, de tal manera que ese debería ser el norte de la acción para el segundo debate en el Código Monetario. Pensar en el depositante. Y si quiere el gobierno, si quiere el régimen estimular préstamos a ciertos sectores, que se utilicen recursos públicos sin ningún problema. El Banco de Fomento, que no solamente destina recursos a la agricultura, también al sector industrial y a otros sectores que aparentemente no serían en primera instancia ni rentables ni muy riesgosos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, bajo esta lectura, ¿en qué medida se pueden ver afectados los depósitos? A ver, yo voy a coincidir con Luis Fernando. La plata no es de los banqueros, ¿no? Y yo también creo en la solidez, en la sanidad que debe tener el sistema financiero, ¿sí? Esto estoy absolutamente de acuerdo. Pero la plata no es de los banqueros, la plata es de los depositantes. Por lo tanto, es indecoroso, es antiético que puedan pagarse los salarios que se pagan, pues. ¿Sí? Salarios de 40, 50, 60 mil, 70 mil, 80 mil dólares no se comparecen con la realidad del país. Y eso hasta ahora no tenía regulación. Al igual que tú señalas, el representante de las aseguradoras nos dijo que era inconstitucional porque estábamos buscando regular una actividad entre privados. No, a ver, pero aquí, para eso sirve que sea de orden público de potestad estatal, porque como la plata no es de ellos, tiene que tener algún límite, algún límite. Parte de los problemas que tuvo también la banca a nivel internacional eran los altos salarios de los ejecutivos, y aquí parecería que de eso no nos acordamos. Otro tema que topó Luis Fernando, que es importante señalar, el de la dolarización. Mire, aquí el proyecto de ley deja absolutamente claro, todas las transacciones, dice el artículo 92, se realizarán en dólares. No está en peligro la dolarización ni nada por el estilo. Pero se pide una ¿sí? clarificación en ese sentido. Pero es que yo creo que el artículo está bastante claro, ¿sí? Todas las operaciones se realizarán en dólares y hay, ¿no es cierto?, medios de pago, los dólares, los cheques y también la moneda electrónica. Pero ¿qué es lo que dice la banca? La banca, en cambio, dice, sí la dolarización, pero sostengan ustedes la dolarización. Porque nosotros, en cambio, lo que buscamos, lo que queremos es que nos permitan sacar el dinero afuera. Y mientras tanto, mientras la mayor parte de bancos
tienen el 75% de sus activos aquí, tienen aquí en el Ecuador, hay 4 grandes bancos, los cuatro más grandes bancos que tienen esto por el 60%. ¿Sí? Tienen más el 60% de sus activos aquí y quieren que esto se ponga en la ley. Esto incluso es inadecuado con el resto de bancos. ¿Cuáles son esos bancos? Banco del Pichincha, Banco del Pichincha, Banco de la Producción, Banco Bolivariano y Banco de Guayaquil. Entonces no podemos hacer normas que beneficien a 4 banqueros en desmedro del resto de la propia banca y del resto de la sociedad. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una nueva pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más de este debate político sobre el Código Orgánico Monetario y Financiero, aquí en Tesis y Antítesis. Estamos ya en la recta final de Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Abordamos el tema del Código Orgánico Monetario y Financiero. Asambleísta Torres, ya en estos últimos 3 minutos. En torno a esta ley, un poco cabe el mensaje de no fueron capaces de autorregularse, yo Estado les regulo. Lo curioso es que han tenido que pasar cerca de 8 años para que se den cuenta que tienen que hacer este cambio. El 2007 asumieron el poder, llevamos ya el 2014, han aprobado algunas leyes y en julio de 2014 nos dicen, ahora sí, vamos a trabajar por el ser humano y ya no por el capital. Ahora sí, vamos a enviar al crematorio cerca de 30 leyes de la larga noche neoliberal. ¿Por qué no lo hicieron antes, el 2010, el 2008? La coyuntura tiene que ser analizada para poder explicar por qué razón el Código Monetario, precisamente en estas circunstancias, es debatido por la Asamblea. De pronto se fortaleció en estos años el proyecto político. Mire, tantas cosas, pero sí hay una realidad, hay un problema fiscal grave y una banca sólida y líquida. El Código, como he dicho, tiene algunos temas positivos, como la mayor parte de leyes que presentan por iniciativa del bloque de gobierno. Pero lo que preocupa es la excesiva regulación, la gran capacidad para sancionar, y en este caso, en el de la Junta, preocupa muchísimo que la Junta no pueda ser objeto de impugnaciones a sus actos y tampoco se pueda impugnar judicialmente las decisiones tomadas por aquellos que forman parte de ella. Hay un blindaje a nivel judicial, no administrativo, porque para las impugnaciones administrativas se remiten al Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva. En el ámbito judicial vienen los problemas. Ahora bien, el código como tal, que termina con la dolarización, no, esa sería una exageración. Yo he tenido un especial cuidado en decir, claro, garantizan el dólar. ¿Qué preocupa? El nuevo rol del Banco Central, que deja de ser única y exclusivamente custodio de los depósitos y pasa, por ejemplo, a participar en operaciones de redescuento, lo cual no es propio que ocurra con un banco central en un régimen de dolarización. El dinero electrónico, sobre lo que no deberíamos preocuparnos si el dinero electrónico tuviese un sustento real, pero si se abre la puerta para la emisión, cosa que no dice el código, pero sí dice todavía la resolución del Banco Central que está en vigencia, uno se preocupa, emitir dinero electrónico. El asambleísta Ramiro Aguilar en el debate inclusive trasladó un tema de interés. Él dijo, ¿qué tal si se comienzan a inflar los préstamos de la banca pública con dinero electrónico? No está ocurriendo, pero eventualmente podría ocurrir, aparece una burbuja. Son, digamos, una serie de especulaciones que nacen alrededor de un código complejo, que no se limita solamente al ámbito financiero y bancario. Cuando entre en vigencia este código, los ecuatorianos amaneceremos con una nueva ley de cheques, que es el tema de todos los días. ¿Qué pasa con un cheque que no tiene provisión de fondos? Ahora existe un efecto penal. ¿Qué está ocurriendo con el código? Al parecer se queda como título ejecutivo y pierde la eficacia penal. Y esto va a afectar en las relaciones del día a día entre comerciantes. Esto tiene que ser analizado. Y asimismo, aquellas reformas a múltiples leyes que se hacen en la parte final del código. Yo recomiendo a los que tengan interés en el código que vayan a la parte final. Las disposiciones generales, las derogatorias y las reformatorias para entender la dimensión del cambio. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su respuesta en torno a estos elementos citados y además de ello una inquietud. ¿Con esta ley el país está a salvo de una nueva crisis bancaria? Sí, es otro de los temas importantes que hay que aclarar. Mira, lo del direccionamiento del crédito. Lo del direccionamiento del crédito no se está pensando ahora solo en el Ecuador, se ha hecho en varias partes del mundo, se lo hizo en los Estados Unidos en la posguerra, a inicios también de esta década en los Estados Unidos también establecieron regulaciones muy claras
Se hace en Colombia, se hace en Perú, se hace en Chile, se hace en Corea, se ha hecho en muchas partes del mundo. Esto es muy claro señalar. Pero además, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que busca es establecer políticas que incentiven que se dé crédito en unas actividades y desincentivar otras. La importación de licores, de whisky. Pero ¿qué es lo que más, por lo menos a mí me molesta? Es que la banca no está en contra. Pues aquí está el documento de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. No es que ellos están en contra de la orientación y direccionamiento del crédito. Miren lo que dice. Nos proponen un artículo. Las instituciones del sistema financiero nacional que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta. Esto es lo que quieren. O sea, no están en contra que se redireccione. Están en contra que ahora no hagamos en la Asamblea lo que estaban acostumbrados a hacer, a obedecerles, y que pongamos reducciones como estas. Todos los otros sectores productivos tienen otras reglas, ellos quieren 10 puntos menos al impuesto a la renta. Las personas naturales pagamos nuestro impuesto a la renta, ellos quieren 10 puntos menos para hacer lo que les corresponde hacer, dar crédito. Primera cosa. Segundo, no es que con este direccionamiento se quita la responsabilidad de la banca, pues se establecen políticas, pero ¿quién decide? Si le presta a Luis Fernando, si le presta a Belkis o a Virgilio, es la banca, es el banquero el que establece ese análisis, y si no tiene las condiciones no le presta. Pero otra cosa, también, y aquí hay un elemento importante, ¿qué es lo que le molesta a la banca? Que se busque establecer políticas razonables, por ejemplo, en torno al crédito. Vean lo que dice, garantías de operaciones de crédito, propuesta de la Asociación de Bancos Privados. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en forma motivada, establecerá las garantías adecuadas en las operaciones de crédito. Las garantías no podrán, escuche bien ciudadanos, no podrán ser inferiores al 140% del crédito. 140% del crédito de garantías. O sea, hay garantías y garantías, pues hay unas garantías para los créditos hipotecarios que tienen que estar adecuadamente solventadas, pero no es lo mismo para un crédito de 500, 600 dólares. Pero esto es lo que quiere la banca, garantías del 140% del crédito. Esto es absurdo, así nunca se va a poder desarrollar otro tipo de actividades. Ya lo del dinero electrónico hemos señalado, esto es contra el saldo de cada uno. Uno tiene ahora en físico, lo cambia y lo convierte en dinero electrónico. Con el seguro de depósitos con esta ley más bien permite incluir a los sectores de las cooperativas, que ahora son el segmento más grande, que antes era el 4 y que ahora será el 1, estaba protegido. Ahora se busca paulatinamente proteger a todos los ahorristas del seguro de depósitos. Creo que con esta ley estamos buscando regular de mejor forma las actividades financieras, no para atacar a la banca, sino todo lo contrario, para fortalecer y que también la banca cumpla un papel fundamental en el desarrollo del país, en la generación de empleo, en la generación de crédito productivo y de esa manera también mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Asambleísta Hernández, asambleísta Torres, muchas gracias por sus criterios. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis le corresponde a usted. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.